Sí, bien. Para nadie es un secreto que la pobreza es el problema más delicado que padece México. Gobiernos van y vienen y ninguno ha sido capaz de mitigar, aunque sea un poco, las difíciles condiciones de vida en las que más de la mitad de las y los habitantes de nuestro país se encuentran sumergidos. Por tanto, no podíamos esperar otros resultados en los informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Desde el inicio de su mandato, Enrique Peña Nieto anunció una serie de medidas encaminadas a abatir la pobreza, entre ellas la Cruzada contra el Hambre, programa creado para atender a 7.4 millones de mexicanas y mexicanos, ubicados en una primera fase en 400 municipios del país, que viven en pobreza extrema y alimentaria. Con la puesta en marcha de esta política pública se atacaría el hambre, la desnutrición y se evitarían pérdidas económicas para los campesinos. Sin embargo, a 3 meses de su operación y tras la filtración de conversaciones entre funcionarios federales y del gobierno de Veracruz, quedó claro que sería utilizada como una herramienta al servicio del Partido Revolucionario Institucional y de su partido aliado, el Partido Verde Ecologista. Sí, y me gustaría, dentro de las primeras preguntas, saber si usted sabe cómo va el caso ante la FEPADE del caso de Veracruz en específico. Este caso antes citado y los resultados de las elecciones de este año, en especial las de hace unas semanas en Chiapas, así lo demuestran. Minutos después de la difusión de los resultados del Coneval ante la prensa, usted señaló que nadie puede regatear lo que ha hecho la Cruzada, pues su focalización ha permitido reducir la carencia alimentaria. En ese sentido, me gustaría que nos comente los criterios de dicha focalización, pues si se compara la lista de los municipios en los que se han registrado avances, son casi los mismos en los que el PRI triunfó en las pasadas elecciones. Además, ¿por qué no se está ejerciendo el total de los recursos aprobados para este programa? Le recuerdo que la Auditoría Superior de la Federación reportó en la cuenta pública del 2014 que solo se utilizó el 37.1% de los recursos autorizados por el Congreso. Por último, y a propósito de los resultados aparentemente positivos que ha tenido la Cruzada contra el Hambre, me gustaría preguntarle en qué se basa dicha percepción, cuando de acuerdo a los datos del informe del Coneval, da lo mismo estar o no en el programa, ya que la población no beneficiada también alcanzó los mismos niveles de mejoras de la que está afiliada. O dicho de otra manera, ¿cómo explicaría usted, secretaria, que los resultados de la Cruzada contra el Hambre no hayan logrado hacer una diferencia real y sustantiva entre la población beneficiada y la que no lo es? Tal pareciera que da lo mismo estar en dicho programa o no. Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Lourdes Amaya. Tiene la palabra la secretaria Rosario Robles. Muchas gracias, diputada. Yo creo que usted como diputada deberá saber que la Cruzada Nacional contra el Hambre no tiene un presupuesto. Sí lo sabe, ¿verdad? No tiene un presupuesto la Cruzada Nacional contra el Hambre. No hay dentro del presupuesto de egresos de la Federación un programa que se llame Cruzada Nacional contra el Hambre. Lo que hay es una estrategia que involucra 90 programas del gobierno federal y que esos son los recursos que se destinan a esta población focalizada, que por cierto lo hemos hecho, insisto, todo este trabajo de manera conjunta con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Yo le pongo el ejemplo del municipio de Mártir de Cuilapan, gobernado por el PRD. Un municipio que incluso fue motivo de la evaluación de Coneval a la Cruzada Nacional contra el Hambre, y este municipio que gobierna el PRD disminuyó su pobreza extrema de 55.8 a 43.9, en gran medida por la Cruzada Nacional contra el Hambre, y la carencia alimentaria en Mártir del Cuilapan disminuyó de 35.5 a 26.0. Municipio piloto de la Cruzada, emblemático, porque ahí estuvo el presidente Peña, y no importa quién lo gobierne, y trabajamos además de la mano muy bien con el presidente municipal, con Guadalupe, y jamás, y yo creo que usted, en la medida que es miembro de su partido, le puede preguntar si en algún momento condicionamos los esfuerzos tan importantes que se hicieron en Mártir de Cuilapan a un apoyo de tipo electoral o de esa naturaleza. Segundo, la Cruzada Nacional contra el Hambre ha sido evaluada con la encuesta Panel, y la encuesta Panel es irrefutable.
es sobre los beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y en esa encuesta se habla de una disminución de todas las carencias, justamente porque lo que logramos es, con tiros de precisión, ir los 3 niveles de gobierno. Pongo el ejemplo de la diferencia entre la medición pobreza y encuesta panel, y para eso quería yo el mapa de Oaxaca, municipio gobernado en una coalición donde también participa su partido. Es uno de los estados en los que creció la pobreza. Sin embargo, tiene programas sociales muy importantes. En este mapa, los puntitos morados son todos los comedores comunitarios que tiene el gobierno de Oaxaca y que son, además, programa estatal, en este caso no son federales. Y donde vemos los puntos rojos y azules es donde se levantó la encuesta de ingreso y gasto y el módulo de condiciones socioeconómicas. Es decir, no llega esta medición de la pobreza a muchos de estos lugares donde se está impactando con los programas sociales. Y aquí pongo el caso de Oaxaca, para que no digan que son los programas federales. Son los programas, los comedores comunitarios del gobierno estatal. ¿Qué hizo la encuesta panel? Llegó a estos beneficiarios. Esa es la gran diferencia entre una encuesta panel, que es quiénes son esos beneficiarios, 7 millones que eran de la Cruzada, y cómo a lo largo de los 6 años del gobierno van a ir cambiando su condición alimentaria. Y estar en la Cruzada, y le quiero decir que los presidentes municipales de todos los partidos nos piden estar en la Cruzada, porque significa en efecto que haya una mayor concentración de recursos. Sí hay una diferencia y se está reportando precisamente en esta disminución de la carencia alimentaria en la encuesta panel, que no se refleja de esta manera, por ejemplo, en la medición por carencias que presenta Coneval en 2 semanas antes. Entonces, pongo el ejemplo porque sí es muy importante metodológicamente entender que muchas veces el encuestador de INEGI no llega a esas zonas donde son las más pobres entre las pobres, y precisamente no se refleja el impacto de programas sociales, como es el caso de Oaxaca en esta ocasión. Tiene la palabra, diputada. Gracias. Sí, bien, gracias. Sí, efectivamente, secretaria, sí sé lo que usted comentaba al principio, pero no tenía que hacerme alguna pregunta. Sin embargo, efectivamente hay una suma de programas y todos esos programas tienen un presupuesto asignado. Entonces, yo a eso me refería de manera general. Ajá. Entonces, para dejarle clara su pregunta. Y bueno, efectivamente, y creo que lo voy a dejar aquí claro también, yo creo que efectivamente también la pobreza en México tiene que ver mucho con desempleo, con la desigualdad en los pagos, en los salarios. A mí me sorprende, y usted de manera muy grosera, porque yo la escuché, fue fuera del micrófono, usted dijo que no necesitaba vejigas para nadar. Le decía cuando el senador Luis Sánchez hacía la mención del personal de la Secretaría de Desarrollo Social, que se encuentra hoy acá amablemente acompañándola, y que bueno, entonces me sorprende quién está haciendo las funciones que ellos debieran hacer. Pero bueno, no es pregunta, por suerte y por fortuna tengo derecho a mi réplica y lo dejo así tal cual. Somos la economía número 14 a nivel mundial, pero la desigualdad está tan arraigada que el 1% de la población concentra el 21% del ingreso total, mientras 6.7 millones de mexicanas y mexicanos sobreviven con un salario mínimo y apenas pueden adquirir algunos productos de la canasta básica. Si queremos terminar con la pobreza, resulta imprescindible terminar con la desigualdad social, generando más empleos y mucho mejor remunerados, promoviendo el aprovechamiento y la creación de nuevas tecnologías, explotando de manera racional nuestros recursos naturales, pero distribuyendo de manera justa y equitativa entre la población, que estamos seguros que alguna vez pudiera ser distribuida de manera justa y equitativa. A más de la mitad de las y los mexicanos de nada les sirve escuchar al presidente repetir en sus eventos una y otra vez que están moviendo a México y que los beneficios de las reformas ya se perciben, si al buscar en sus bolsillos no encuentran lo suficiente para solventar sus necesidades más elementales. No es correcto ni justo lucrar con las necesidades de la gente, como a mi parecer lo está haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto, con su fallida Cruzada contra el Hambre, programa que yo le sugeriría que para no engañar a la gente le cambie de nombre y le llame Cruzada a favor del hambre, pero de poder.